una demostración de una máquina que vino para vendérnosla a un fabricante, y esa máquina pues no era para pico, era para pan. Pero producía un fallo, producía un error, y estabas ahí viendo esa virutilla que saltaba allí y lo probaba y estaba rico. Y se parecía a un pico, pero no era un pico. Y nace este producto, pero ¿qué es lo que pasa? Que nace un producto que era inviable comercialmente porque la producción era tan corta, que era muy costoso. Pero fuimos valientes y continuamos con él, y nos abrió el mercado gourmet. Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Maynier, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Edición 9. Valentía Artesana. Una conversación con Jaime Obando, director general de Obando. La panadería artesana Obando nació en 1965 como una pequeña panadería familiar y actualmente se ha convertido en una de las referencias del sector. Desde su fábrica en Utrera distribuyen a diario a miles de clientes en toda España, además de haber conseguido abrir las puertas a mercados en Europa, América y Asia. La historia de esta panadería comenzó hace casi 60 años, cuando su padre, el padre de nuestro invitado Jaime Obando, el CEO de la empresa, su padre Francisco, crea cada madrugada un producto básico elaborado a partir de masa madre, el pan, para las casas y las familias de Utrera. Jaime, ¿qué le contaba a su padre del origen de esta apasionante aventura? ¿Qué recuerda que le dijera a su padre Francisco? ¿Qué me contaba? Pues me contaba muchas cosas, ¿no? Sobre todo el sacrificio, el esfuerzo y lo duro que era la panadería, ¿no? Y que no continuáramos con esta labor. Él al principio nos quería quitar del mundo panadero, ¿no? Pero aquí seguimos, ¿no? Pero sobre todo mi padre tenía mucho espíritu de sacrificio y de lucha, y el compromiso, ¿no? Yo es una de las cosas que llevo siempre, porque era una persona de principios, ¿no? Él, con su forma siempre de ser un luchador nato, un empresario muy humilde, muy discreto, pero que nos dejó un legado y una cimentación, como yo siempre suelo decir, bastante firme para que Obando sea hoy lo que es. Y desde entonces y hoy, desde Utrera, como ustedes dicen, desde Utrera para todo el mundo. Utrera, Jaime, que es considerada como uno de los referentes panaderos y reposteros de España. ¿El mejor pan del mundo se hace allí? En la provincia de Sevilla podemos presumir de tener una comarca tradicional del pan, Alcalá de Guadaira, ahora Domi Vélez, que está haciendo una gran labor por llegar a posicionar otra vez el pan dentro del día a día, que estaba bajando la cuota de consumo. Utrera, asimismo, como ahora es una de las poblaciones donde más pico se está produciendo a nivel nacional, porque no está solo Obando, hay otras marcas, ¿no? Pero al final, si lo medimos como volumen, pues es una población importante. Y en su caso, en su empresa, en Obando, gracias a la innovación tecnológica de los procesos de fabricación, muy importante, sin perder la esencia artesana y tradicional. ¿Cómo se consigue ese equilibrio a la hora de hacer pan, picos, regañás? Pues aunque no seamos ingenieros, casi lo somos, ¿no? Al final, de ver muchos otros sectores del mundo de la galleta o del mundo cárnico, he tenido la gran suerte de que me han invitado a muchas instalaciones y he visto procesos que he intentado adaptar dentro de la producción en lo que sea el mero transporte o la mera elaboración. ¿Qué es lo que hemos conseguido nosotros para no perder esa calidad? El reproducir lo que es lo de antaño, las manos, que el pan y las fermentaciones. Entonces, al pico lo que le hemos añadido
es el proceso natural de lo que ahora se habla mucho de fermentaciones de 24 horas. Al pico, al no tener un volumen de masa como tal, no es necesario, pero sí darles unos procesos de fermentación en varios tiempos. De bloque de masa, de proceso de línea de producción y después en las cámaras de fermentación. Entonces, es un diferenciador que nosotros hemos sabido añadir. Evidentemente esto tiene un coste, va contra el margen, pero hay que posicionar el producto donde lo quieras tener. Ser competitivo en precio, ser competitivo en calidad, y nosotros buscamos ese equilibrio. Equilibrio que imagino que no siempre es fácil. Lo cierto es que ustedes en Obando, Jaime, utilizan cereales que provienen de sus propias explotaciones agrícolas cultivadas de manera sostenible. O sea, que ustedes se responsabilizan del proceso del pan desde el origen. Eso es decir, pongo mi firma desde el primer momento. Exacto. Mi padre, ya cuando fue creciendo en patrimonio, pues destinó parte de ese patrimonio a una explotación agrícola en el cual cultivamos todos los años bastante cereal para mezclar con otro tipo de cereales de harina que compramos en diferentes puntos de España para hacer nuestras mezclas. Decía la escritora Ana María Matute una frase que a mí particularmente me gusta mucho: el que no inventa no vive. El que no inventa no vive. Y ustedes, viviendo, imaginando y soñando, crearon un día, creo que allá por el año 2010, el Pico Rústico Gourmet. Cuénteme cómo es esto. Una anécdota muy larga, no creo que tuviéramos hoy tiempo suficiente, pero te resumo brevemente. Venimos de la crisis 2007, el pan va decayendo, perdíamos mucha cuota de mercado porque mi padre en aquellos años todavía lideraba la empresa y él se resistía a esta guerra que se puso de moda de todo a €1 o cantidades infemas, y entonces pues, pero nosotros veíamos que perdíamos cada vez más cuotas, ¿no? Pero mi padre se resistía y ya nosotros empezábamos a mi hermano y yo, a este proyecto lo lideramos ahora mismo mi hermano Víctor y yo, el buscar una alternativa. Ya llevábamos nosotros haciendo pico y tuvimos una demostración de una máquina que vino para vendérnosla a un fabricante, y esa máquina pues no era para pico, era para pan. Pero producía un fallo, producía un error, y estabas ahí viendo esa virutilla que saltaba allí y lo probaba y estaba rico. Y se parecía a un pico, pero no era un pico. Y tú viendo que aquello, todo el que llegaba allí, de nuestros amigos, nuestros vecinos, porque aquello era una casa familiar donde estaba la empresa en ese momento, todo el que entraba decía que rico estaba aquello. Claro, y se te enciende la bombilla y dices tú, pues no vamos a fabricar esto que está produciéndose aquí de manera que no sabemos cómo, pero vamos a intentarlo reproducir. Y nace este producto, pero ¿qué es lo que pasa? Que nace un producto que era inviable comercialmente porque la producción era tan corta, que era muy costoso. Pero fuimos valientes y continuamos con él, y nos abrió el mercado gourmet de, oye, vamos a posicionarnos en un mercado más exclusivo, donde sea más premium, donde hay más margen, y intentarlo. Fueron 2 o 3 años muy complicados, pero al final conseguimos encontrar ese hueco, encontrar ese nicho, y oye, pues gracias a Dios, a ese día pues es Obando lo que es. Decíamos antes eso que ustedes también dicen desde Utrera para el mundo. ¿Recuerda la primera exportación de Obando? Sí, lo recuerdo. Seguro que sí. Eso fue una llamada que yo recibo, llega desde Londres, era un español que llamaba para preguntar si podíamos comercializar o cómo le podíamos enviar unas muestras. Y yo vi aquello como imposible, un reto. Que había llamado a un amigo suyo en Sevilla y que le habían dicho que los mejores picos eran los de Obando, y él hoy es mi amigo, ¿no? Esa persona, ¿no? Lo considero amigo, pero fue muy complicado, ¿no? Porque ni yo tenía medio y él acababa de llegar huyendo de la crisis de España a Londres, a abrirse un mundo nuevo, a montar su empresa del mundo ibérico en Reino Unido.
Y estuvimos 2 o 3 meses dándole forma a esa exportación hasta que conseguimos llevarla a cabo y aquel año me acuerdo yo que no fue un volumen grande, pero sí te puedo decir que me mandaron 3 fotos. Una de ellas fue en un jet privado de un empresario gordo con la banda española Hombre G, que en el buffet pues llevaba nuestros picos y era un cortador de jamón volando por Reino Unido con Hombre G y ovando por ahí. Y la otra fue en la fábrica de los sueños, que lo llaman los ingleses, en Old Trafford, el estadio de Manchester, en el que en los palcos de aquel momento pues cortaban jamón y se consumían nuestros picos. Entonces no fue la cantidad, pero sí fue la calidad, ¿no? Y eso nos abrió también el darnos a conocer por allí. Lo cierto es que, Jaime, con las cosas de comer hay que ser siempre muy, muy prudentes. ¿Cómo es la logística para que un producto de panadería que sale de Utrera llegue en perfectas condiciones al otro punto, a la otra punta del mundo, y que además ese proceso sea rentable? Pues al principio fue muy complicado porque tuvimos que reformular, ¿no? Cuando ya empezamos a tener un pequeño volumen, porque dependiendo del país, tenía unas características de... en un país permitían unos conservantes, en otros no, en otros... Y entonces nosotros estamos en el año 2015-16, reformular todos nuestros productos y eliminar todo tipo de conservantes, porque eso nos facilitó que ya podíamos entrar en cualquier país. Porque al final nosotros no somos del sector cárnico, que tiene muchos controles y la exportación cárnica es muy complicado. Al eliminar todo este tipo o materia grasa del cerdo, nosotros es aceite de oliva, entonces harina, agua, sal. Entonces nos simplificó que a nivel de normativa fuera mucho más fácil. Después el tema de perdimos caducidad. Fue un hándicap, teníamos de tener un año de caducidad, nos vamos a 6 meses, cuando mandar un contenedor a Corea son 50 días. Al cliente pues le quitábamos un 25% o un 20% de la vida útil hasta que llegaba al punto de... Al principio no buscábamos la cantidad, el volumen para hacer negocio y nos apoyamos mucho en el importador en decirle, oye, preferimos repetir y penalizar un poco el margen, pero que el producto esté lo más fresco, porque presumimos de que nuestro producto esté lo más fresco posible en los lineales. Eso al final nos ha dado poco a poco el volumen y la rotación necesaria para que estas exportaciones se sigan creciendo. Y ya te digo, el 2016, que fue 2015 la primera, que podemos decir que ya era una cifra de negocio, y hoy representa ya casi un 10% de la facturación de banda de las exportaciones. Bueno, ¿y qué diría Jaime hoy a un empresario que le está escuchando ahora y que le está dando vueltas a la idea de la exportación, tiene miedo de esa aventura, de lanzarse? ¿Qué le diría a usted? Miedo, el miedo siempre va a existir, pero que se quite de en medio, porque si su mente está en exportar, tiene que ser valiente. Yo fui valiente, me tiré, y eso como respecto al miedo, ¿no? El miedo, eliminarlo. Después, ayudarse en asociaciones que hay. Nosotros estamos en la Andaluz, que es una asociación a nivel andaluz y nos ha ayudado bastante en el tema internacional. Y también me ha ayudado mucho en compañeros de batalla, como yo le llamo, de otros sectores que están exportando, que son amigos, en el que me he apoyado y le he pedido que me pasaran información, contacto, en el que yo también me brindo, que si alguno necesita algo en el que yo le pueda echar un cable, pues que se ponga en contacto conmigo, ¿no? Porque al final yo siempre digo de que nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿no? Para que el camino sea más fácil. Y yo comparto muchos grupajes todavía con algunas otras marcas de otros sectores para que nos sea más fácil, ¿no? O sea, perder el miedo. El miedo... Porque el miedo paraliza y no te deja actuar. Estará de acuerdo conmigo, Jaime, si digo que en la vida, y también en la vida de las empresas, la suerte juega su papel. La suerte juega su papel. Un día, el chef José Andrés conoce los picos de Obando. ¿Fue así?
Fue así, por casualidad casi, ¿no? Fue en un restaurante en la zona de Cádiz, en Zara. Allí pasa él larga temporada y él pues me ha subido de ese restaurante y prueba el producto, ¿no? Y a gente de su equipo, pues tal como es, le da el paquete y se ponen en contacto vía telefónica, y eso fue un día, y al día siguiente estaban en nuestras instalaciones. Se presentaron allí, en principio no venían identificados, venían como un cliente para tal, y los recibimos, estuvimos enseñándole las instalaciones, los productos, y ya cuando empezamos de verdad a trabajar, pues cuando se identificaron, pero en principio venían sin identificar, ¿no? Por protocolos de ellos, y fue un inicio de una trayectoria ya de varios años en el cual estamos muy contentos, y es un cliente que para nosotros es nuestro escaparate hoy en Estados Unidos. Bueno, hace poco estuve comiendo en el primer restaurante del chef José Andrés en Estados Unidos, el restaurante Jaleo de Washington, muy cerca de la Casa Blanca. ¿Los picos que yo comí ese día en Jaleo, en Washington, son de Obando? Por supuesto. Sí. Pues estoy de acuerdo con José Andrés. Está magníficos. Y hablando del mercado norteamericano, ¿qué es lo que tiene más éxito de todo lo que ustedes exportan a ese país? A ver, empezamos con los picos, ¿no? Con el pico rústico, con nuestro producto estrella, que es el que primero lanzamos a cualquier país porque sabemos que es caballo ganador. Pero de 3 años atrás nosotros cambiamos la estrategia dentro de la compañía, y estamos intentando posicionar la regañá. Hemos reinventado todo lo que es el mundo de la regañá sevillana que conocemos aquí de la torta, y hemos creado dentro del mundo de la regañá 4 o 5 versiones diferentes, y esas versiones pues dentro de la gastronomía pues encajan muy bien, porque al final son mero transportador del alimento. Tenemos una regañá dark, que es de color negra y muy llamativa, en el cual ha sido un éxito para nosotros porque nos está sorprendiendo, porque fuera estar teniendo un reconocimiento muy fácil. Aquí un poco más porque la comparan con la de toda la vida, pero fuera llama mucho la atención. Y después tenemos unas cucharitas de pan, que es lo último que hemos lanzado, que es un canapé muy pequeñito que acompaña para montar cualquier elaboración. Y el producto estrella para nosotros, que yo le llamo el Acuario de Obando, porque lo lanzamos sin esas expectativas que nos está dando, la lámina de pan. Es un producto rectangular que no deja de ser una regañá, el cual es mega fotografiado en redes sociales por muchos clientes, que le llama la atención, y todo lo que puede montar sobre él y las creaciones, que para nosotros que nos etiqueten un producto tan simple como pan y pongan Panadería Obando es una cosa como un sueño, ¿no? Porque todo el mundo presume de un buen vino, de un buen jamón, o de un evento deportivo o un concierto, pero que cojan a un producto tan simple como y te lo pongan en Galicia o en Madrid o en Canarias y te etiqueten, pues nos enorgullece, ¿no? Por algo será, Jaime, por algo será. Sé que acaba de volver de un viaje a Corea. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues una experiencia... ¿Qué ha contado a los coreanos? Pues mis inquietudes, ¿no? Yo soy muy inquieto, muy nervioso. Yo tenía un miedo, ¿no? al tema de cómo no practico el inglés bien, y creía que iba a tener más, pero al final el idioma de mi carisma, ¿no? de mi forma de ser, pues nos entendíamos a la perfección, y para mí ha sido un viaje inolvidable, porque ha sido mi primer viaje empresarial internacional. He estado con nuestros importadores durante 10 días haciendo unas acciones de demostración con otros clientes suyos del mundo ibérico, del mundo del marisco, y nosotros haciendo unos show cooking y eventos gastronómicos, y dándole unas masterclass de cómo acompañar el pico, la regañá y todos nuestros productos. Y la verdad que muy satisfecho porque salían encantados. Había clientes que conocían ya nuestro producto, pero los que no lo conocían lo flipaban. Pues señor Obando, creo que pensando en la expansión
de la empresa, me he enterado que hay una ciudad en Australia que se llama Ovando. Hay una ciudad que se llama Ovando en Australia. Nos ha llegado esa algo noticia. Tendrán que hacer, ¿no? Pues intentar de poner una delegación allí, ¿no? Sería lo primero. ¿Es verdad que ustedes hacen un pan que se llama chulo? ¿Ah, sí? Le llamamos chulo porque de toda la vida de Dios, y no es por el contexto de la palabra, pero el pan, desde que yo tengo su razón, mi padre ya le llamaba chulo, igual que se le llama rosca, bollo o canto. O sea que es verdad, hay un pan que hacen ustedes que se llama chulo. Y además es el producto más vendido nuestro dentro de la categoría de panes. ¿Ah, sí? O sea que en Utrera van, quiero un chulo. Quiero un chulo, dame 2 chulos, dame 3 chulos, o en el desayuno me pone un chulo. Bueno, una curiosidad. A usted le ha pasado, a mí y a todos. Cuando vamos a comer a un restaurante, nos dan a probar el vino y en el peor de los casos, si no nos gusta, nos traen otra botella. ¿Deberían darnos a probar antes el pan en los restaurantes? Sería un objetivo a conseguir. Y que tuvieran no una panadería, a lo mejor 2, y comparar, y el que un panadero haga que se supere el otro, porque con el pan se empieza a comer. No, y además es un alimento que la OMS recomienda comer 250 gramos al día de pan. O sea que es saludable, que es necesario el pan. Lo digo porque también tiene sus detractores, que el pan engorda. Ha habido unos años, ahora ya se dice eso menos, pero en la década de los 90 yo me acuerdo que todo lo malo era pan. Eso al final ha lastrado que baje ese consumo de lo que estamos reclamando que aumente ahora, ¿no? Pero gracias a Dios, yo ahora cuando viajo bastante, pues sobre todo en Madrid, ¿no? En Barcelona, son ciudades que veo que llegas y te preguntan ¿qué tipo de pan quieres? Y tienen 3, 4 tipos de pan diferentes. Te presentan el pan bien presentado, no ese típico bollito o pieza de pan blanca, sin un color atractivo, nada sano, todo procesado. Entonces, gracias a Dios está cambiando. Una vez leí que el pan es un producto fantástico, casi mágico, en el que la química, la ciencia y la artesanía se unen, reposan 24 horas, se hornean y conforman un producto irrepetible, una pequeña obra de arte, el pan. Muchas gracias, Jaime Obando. Enhorabuena por ofrecernos cada día una obra de arte que además está para comérselo. Pues nada, gracias a vosotros, ¿no? Esperemos que sigáis comiendo obras de arte, de que Obando siga creciendo, que Obando siga exportando cada vez más, ¿no? De que llevemos este trocito de nosotros donde estamos llegando cada vez más lejos, el darme la oportunidad a la Mainier de poder compartir este podcast. Y que para mí es el primero, que no sea el primero, que sea el primero de muchos, como mis viajes. Y nada, encantado de poderos recibir en nuestras instalaciones, compartir en nuestra casa todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y el cariño que le ponemos. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainier, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.